La sudestada que afectó a la región durante el mes de abril de 1940 fue una de las catástrofes naturales más grandes de nuestra región. Viniste de noche. Nos agarraste dormido. Dicen que tan grande fue y tanto el desastre que produjo que la relación de la gente con el río cambió para siempre. En el programa del día de hoy vamos a emitir un capítulo de la serie Había una vez, una de las primeras producciones documentales de la televisión regional. Espero que lo disfruten. Había una vez, la sudestada del 40. El agua había tanta cantidad de agua que donde está la hilandería tenía 1,50 m de agua, porque era una zona muy baja esa zona, y llegaba hasta donde era el Cine Progreso. Esa vez fue un fenómeno, esa vez, y no sé si después se repitió en cuanto a la velocidad del agua, ¿no? Pero te digo que esa vez fue un torrente era, ¿no? En poquito tiempo creció una barbaridad. Así que no le debe haber dado tiempo a la gente a sacar las cosas, ¿no? Berizo era todo agua, ¿eh? Ya sea esta calle, la otra, la 16, la 17, la 18, la 19, donde menos había 70, 80 centímetros de agua. Usted salía del bar de la estancia, yo trabajaba en la estancia. Me iba a dormir. Y la creciente, venía tan fuerte el agua que un cajón de siderales llena, ¿viste? De esa naranjita, la traía el agua, pero ¿sabés cómo? A toda fuerza, de la gran fuerza que traía el agua ese día. Y ese día yo me pasé todo el día en canoa sacando gente. Madrugada, hace ya 55 años, los bericenses recibieron una visita inesperada. Las aguas del Río de la Plata abandonaron su cauce e invadieron la ciudad durante horas. Esa no sería la primera sudestada, ni tampoco la última, pero sin embargo hasta el día de hoy se la recuerda con razón como a la más grande del siglo. Vine para contarte que echaste a perder mi cosecha. La quinta que hice con estas manos. Para que sepa que se ahogaron los pollos. La lechonada. ¡La casa! Una cosa que se fue anunciando. Fue un viento que empezó el viernes, fue un temporal del sábado, y el domingo fue una tormenta terrible de viento y agua del sur, ¿no? Desde el sur. O sea que era un sur clavado. El lunes a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, era oscuro. Mi mamá nos llamó para enseñarnos dónde estaba el agua de la lluvia. Ella decía el agua de la lluvia, porque no sabía de la inundación, no sabía ella. Y
Nos levantamos y en los fondos, porque tenía como una pendiente el lote, o sea, hacia la calle 14, nosotros estábamos en la 13, hacia la 14. Y veíamos el agua, y yo, pero veíamos que venía avanzando. Y ya no llovía más, a esa hora ya no llovía más, porque la tormenta había sido el domingo. Y empezó a tapar la casilla. O sea que nosotros teníamos 2 escalones para la casilla. Y ya cuando empezó al piso de la casilla ya nos habíamos asustado. Era cuestión de sentir tiros de escopeta, gritos. O sea, de que si yo estoy, por ejemplo, a 2 cuadras de la Montevideo, la casa esa estaba a 2 cuadras de Montevideo, hacia el monte teníamos más caseríos. Y sentíamos tiros de escopeta, gritos. Lancha, por ejemplo, las lanchas pasaban por la calle como si fuera el Río Grande. Nos agarraste dormido. Aquel martes 16 de abril, la sudestada trajo consigo un caudal de agua cuyo pico máximo fue de 4,65 metros, lo que equivale a la altura de un edificio de 2 pisos. La ciudad quedó sumergida bajo las aguas y los pobladores de la zona de Los Talas, sin dudas los más castigados, debieron salir de este lugar para buscar un refugio seco. Bueno, esa mañana me acuerdo que vino alguien, un pariente, y me dijo, mirá, levantate que está el río crecido. Bueno, y me levanté y fui para la calle Montevideo y ahí entraba el agua, pero era un torrente que entraba pasando para el lado del lado de La Plata. Y bueno, ahí fuimos a buscar una canoa para tratar de ayudar, de auxiliar gente. Y cuando fuimos para el lado del monte, esa parte que era toda baldía, la parte de la calle Industria, había un gran baldío que sabíamos ir a jugar al fútbol. Bueno, ahí había un caballo atado y bueno, el animal estaba asustado. Y alguien que iba conmigo dice, che, vamos a desatar el caballo. Yo le digo, espera, vamos a sacar esa gente y cuando volvemos sacamos el caballo. Cuando volvimos el caballo se había ahogado, ¿no? Aquel día frío y lluvioso como este, pero en 1940, las ventanas aprendieron para qué sirve una puerta. A través de ellas entraron botes y lanchas para salvar a la gente. Los evacuados eran trasladados al Cine Victoria, a las comisarías o a las casas de Alto. Los que ayudaban en esos traslados eran los policías, los bomberos y hasta los propios vecinos. Es claro, un 70% de la ciudad de Berisso había quedado bajo las aguas. Principalmente cómo se evacuaba a la gente de este barrio, con la canoa por la ventana, no por la puerta. La canoa del que iba a auxiliar paraba en la ventana y ahí subían los que estaban sobre una mesa o lo que sea, esperando que los vengan a buscar. Cuando llegábamos ahí a la Montevideo, que había una bajada y teníamos que tirarnos abajo para aguantar la canoa porque se la llevaba la corriente. Íbamos y entrábamos adentro del cine con la canoa, entrábamos y descargábamos a la gente y la gente se subía. Y acá en esta cuadra, un tal Pedro Escarcela se la pasó todo el día con una lancha sacando gente, llevando acá de Nani, que tenía de Alto, llevaba gente ahí. Yo todo el día en la canoa estuve llevando gente, todo el día. En esta cuadra 2 metros de agua había en el medio de la calle, porque la gente salía por la ventana, como dice. Los medidores de esta cuadra los tapó todo, la creciente. La tristeza que significa ver ingresar el agua a las casas y quedarse allí por tiempo indeterminado, darse cuenta de que las manos no alcanzan para salvar lo que con tanto trabajo se ha conseguido, es casi inexplicable. Hay que vivir ese momento para darse cuenta por qué en la lucha contra la naturaleza el hombre nunca resulta ileso.
La sudestada había comenzado a anunciarse varios días antes, con mucho viento, lloviznas y frío. La última vez que el río había desbordado lo hizo en el año 1923, con un pico máximo de 3 metros con 75 centímetros. 17 años después, el río volvía una madrugada para tomar por sorpresa a los pobladores de esta ciudad. Lo cierto es que no se trató solamente de una crecida. Días después, los diarios de 1940 confirmaron que en realidad se había tratado de un ciclón que afectó al 60% de Buenos Aires, a Entre Ríos y Tucumán en nuestro país. El temporal también azotó a la ciudad uruguaya de Montevideo, con vientos que alcanzaron los 130 kilómetros horarios. La verdad que dejó una secuela muy triste, porque detrás de esas aguas trajeron un montón de alimañas, basura, porquerías del Río de la Plata. Y bueno, y la gente se dedicó a refaccionar sus frentes, sus casas internamente, porque estaban todos inundados. Entonces había que reconstruir, o había que refaccionar. Y bueno, era muy triste salir. Y recorrer toda la zona era muy triste para esa gente. Diario El Día del 18 de abril del año 1940. Crónica. Los Talas y la zona del arroyo La Maga hasta la playa La Balandra, ha sido una de las partes de la costa más afectada por la terrible creciente del estuario. En los primeros momentos, solo se tenían referencias generales sobre los estragos y se suponía que había víctimas, pero ahora hemos logrado informaciones concretas que revelan cuán importantes han sido los perjuicios y en qué lamentable situación han quedado los pobladores en esa parte de la costa, que tiene allí características peculiares por la densidad de sus montes y porque los hombres de labor se dedican a la explotación de viñedos, colmenares, mimbres y la cosecha de la leña. Hasta ahora se desconoce la suerte corrida por varios vecinos, ya que resulta imposible llegar a los lugares donde habitaban. Caso de una familia de Palo Blanco. Les tumbó el rancho, el oleaje le tumbó el rancho, subieron arriba de un árbol, matrimonio, menos mal que no tenían chicos. Me quiero acordar el nombre, pero no recuerdo bien. Un hombre que fue cartero después en Berisso. Y en las últimas ramas del árbol, alcanzaron a salvarse. Fue terrible porque fue de mucho frío. Yo no sé si era por él, estuve temblando 2 días seguidos, pero fue de mucho frío, ya no se soportaba el agua. Como dato ilustrativo para darse cuenta con qué fuerza llegó la corriente a la región, vale decir que desde la destilería fiscal, lo que nosotros conocemos como YPF, paralizó su actividad entre 15 y 30 días. La fuerza de la corriente venció la resistencia de emplazamiento de los tanques de depósito, cuya capacidad oscilaba entre 5.000 y 8.000 litros. Además, el río se llevó consigo unos 300 tanques de almacenaje cuya capacidad era de 200 kilogramos. Y las gallinas, esta gente de acá abajo, las gallinas se lo ahogaron todas. ¿Quién va a aguantar 2 metros de agua? Se ahogaron todas las gallinas. Si acá en la estancia, yo tenía un tío que vivía al lado del bar La Estancia, tenía fontones de gallinas.
Toda la noche comíamos puchero de gallina, todas las noches, porque eran tantas las gallinas que teníamos. Entonces ese día no iba a trabajar, porque llovía mucho y sentía de la cama a la vecina, decía, llena, llena por mi señora, ¿no? El agua, el agua, el agua. Bueno, salimos a ver qué coño quiere esa gringa. Y resulta que era, mientras me levanté, entró a la pieza el agua. Ella gritaba que venía el agua, y entonces era cuando ya había cruzado con fuerza la Montevideo y yo vivía 3 cuadras al fondo. Y enseguidita cubrió todo. Había una tía con nosotros en esos momentos que había venido a pasear y a la mañana sentían como que golpeaban la puerta. Entonces se despertó y cuando quiso bajarse de la cama metió los pies en el agua, era que venía el río. Y a mí me sacó en la parte esa no hubo tanta altura del río. En la parte esa yo me acuerdo que me sacó un oficial de policía babucha. La cuestión es que empezó a bajar al mediodía. Al mediodía, y vos veías las gallinas, porque la gallina flota, se ahoga y flota. Otro animal no flota. Y vos veías que la gallina, porque todo el mundo tenía gallinero en ese entonces. Todo el mundo tenía una quintita, ¿viste? Plantaba lechuga y un gallinero. Plantaba flores y un gallinero, todos teníamos gallinas. Y las gallinas paraban al medio de la calle. Y vos sabés que iban las gallinas flotando y flotando. Otra cosa que me recuerdo, por ejemplo, vino una lancha con unos bomberos, una lancha grande, no me acuerdo el nombre de la lancha, y nos quería rescatar a nosotros. Y en ese entonces yo me sentía hombrecito, ¿viste? Un hombrecito. Y no quise ir. Entonces sí fue mi hermana la joven. Y a ella la llevaron con la lancha dentro del Cine Victoria. El interventor de la provincia de Buenos Aires, según los diarios de la época, estuvo recorriendo las zonas afectadas por el temporal. Las pérdidas fueron realmente millonarias, sin embargo la provincia destinó una suma que ascendía a los 30.000 pesos de la época. Se tuvo que recurrir a la ayuda pública, mientras venían los subsidios del gobierno provincial. Las primeras ayudas llegaron por parte de los propios pobladores de la ciudad de Berisso, que colaboraron con alimentos, ropas y chapas. Así lo recuerda Miguel Flores, quien fue delegado en la ciudad de Berisso de la Municipalidad de La Plata desde el año 47 hasta el año 1952. Sí, en principio debo decir de que se recolectó fondo por vecinos, incluso gente de la municipalidad, visitando los comercios, las instituciones de bien público, y los vecinos juntaron dinero para ayudar a los damnificados.
Se juntó el dinero y después se hizo una reunión para ver qué se hacía con ese dinero. Entonces se optó por visitar a cada uno de los damnificados y ver cuáles fueron los elementos más necesarios que tenía en ese entonces, en ese momento, porque muchos perdieron muebles, sillas, mesas, guardarropa y demás. Entonces, en vez de darle el dinero en efectivo, que quizás podía haberle dado otro destino después el que le recibía, se optó por comprarle los elementos, colchones, camas, frazadas y lo que fuera falta, para entregárselo a cada uno de ellos. Dice un refrán que no hay mal que dure 100 años, pero nada se dice acerca de la duración de los recuerdos. El pasado 16 de abril se cumplieron 55 años desde aquella crecida, más de medio siglo poblado de momentos. Pero para todos nuestros entrevistados, ese momento, esas horas interminables observando al río cubriendo la ciudad, parecen haber ocurrido ayer. Por la forma en que lo cuentan, por el brillo de sus ojos, la expresión de sus manos y hasta alguna que otra lágrima, es más sencillo comprender por qué es tan nítido el recuerdo de la sudestada más grande del siglo. Thank you.